Listos. Bienvenidos a todos. Ya estamos aquí grabando. Voy a grabar en la nube hoy. No sé cómo lo haga, Ya veré cómo lo tengo que bajar para luego subirlo a YouTube. Gracias que se conectaron. Hoy se estudian dos parashot. Hoy esta semana se estudian dos parashot. Se estudia la parashá de Tazria y de Metzorah juntas. Cuando el año es bisiesto y se añade un mes más, se estudian por separado, Tazria y luego Metzorah. Pero hoy se estudian las dos juntas, Tazria y Metzorah. Tazria significa concebir, y Metzorah significa lepra, viene de tzara, la palabra tzara que significa lepra. Así que Tazria y Metzorah se estudian este año juntas. Y es interesante porque las dos parashot, aunque con contextos diferentes, por ejemplo, Tazri habla del alumbramiento de un hijo varón y hacerle el Brit Milá, cortarle el prepucio, y Metzorah habla de la lepra. Están conectadas estas dos parashot. Y interesante porque si usamos solo los títulos, Tazria, cuando des a luz, y Metzorah, lepra, es decir, cuando des a luz lepra, sepas cómo te vas a purificar, porque es una cuestión de impureza. Así que vamos a hablar un poquito de eso. Eh, eh, Voy a estar entrando y saliendo. Ya me acordé que hice más chiquita la pantalla, ¿verdad? Para que no me pase lo que me iba a pasar ahorita. Permítame. Ok. Vamos a ver si puede funcionar las dos pantallas sin que me causen ningún problema. Ok. Entonces vamos a estudiar Tazria y Metzorah. En la de Tazria el Eterno le dice así: el Eterno le dijo a Moshe y a Aarón, esta es la ley del leproso para el día de su purificación. Bueno, esa es en la que está en el capítulo 14. En el capítulo 12 del Baikra dice: Vaidaber Adonai el Moshe lemor, daber el Benei Israel, lemor isha kitas ria, vayalda sahar betahama. Y dice en español, y Vaidaber Adonai, otra vez el Vaidaber. Es interesante esto porque el Vaidaber y el Vayomer, como lo hemos estudiado en otras clases, significa un tono de voz diferente de Hashem. Cuando habla Vayomer significa que nos quiere consentir, nos quiere que le pongamos atención, pero de una forma muy amorosa, que lo hagamos así. Pero cuando nos habla de Tazria, de Vaidaber, nos está hablando que le pongamos atención porque lo que va a decir es importante. Así que en esta parashá, en la de Tazria, el Eterno le dice a Moshe: dile a los hijos de Israel, si una mujer ha dado a luz un varón, quedará impura, 7 días, será impura como en el tiempo de su menstruación, y en el 8º día será circuncidado el prepucio del niño. Hasta ahí. Y luego en el capítulo 14 dice: y el Eterno le dijo a Moisés, esta será la ley del leproso para el día de su purificación. Vaidaber Adonai el Moshe lemor. Sot tille torat a Metzorah. La palabra Metzorah, Metzorah es la palabra que tiene que ver con lepra, Metzorah. Pero Metzorah tiene las mismas letras, es una permutación de Motzi-Ra. Motzi, esa palabra que usamos cuando tomamos el pan y que decimos en el Kiddush, Amotzi Lechem Mina Haaretz. Cuando dice Motzi, sacaste. Es decir, Motzi significa mala boca, esparcir o sacar el mal. Eso es lo que significa Motzi. Así que la palabra Metzorah, aunque significa lepra,
en su permutación y en su contenido, en la esencia de su contenido, significa mala boca o esparcir el mal. Déjeme, a final de cuentas, las dos parashot, Tazria y Metzorá, están conectadas por la impureza, porque ambas hablan de la impureza, aunque una habla de la impureza por haber concebido y dado a luz un periodo de sangrado, y Metzorá de la lepra. Es interesante porque ambas recurren al Cohen para la limpieza. Vamos a hablar un poquito de eso. Así que creo que podemos combinar las dos, estudiar un poquito de las dos, para cumplir la halajá de estudiar las dos, pero también nos va a ayudar a entender un poquito desde la óptica de la Cábala el tema de Metzorá y de Tazria. Primero, la lepra es una plaga de Torah, es una plaga de Torah. Es decir, está en la Torah. Y como lo dije hace un rato, esta palabra tiene las mismas letras que la palabra motzi, ra, que quiere decir mala boca o sacar o esparcir el mal. Y en esta parashá nos narra las consecuencias de la impureza por difamar a alguien o mentir con propósitos egoístas o aún por decir verdad, pero en un tono de peyorativo, en un tono de ataque, en un tono de burla. No solamente es decir mentiras, no solamente es difamar a alguien, sino hablar, aunque sea lo bueno, hablarlo en un tono incorrecto. Es lo que vamos a hablar de eso, un poquito, ¿ok? Así que la lepra, en términos de Torah, es difamar a alguien, o la lepra era el resultado de difamar a alguien o hablar mal de alguien, y esta enfermedad era curada por los Kohanim, los sacerdotes. Hashem le decía, vayan al sacerdote, ya que se trataba de una impureza que era de carácter moral, pero que se exteriorizaba de una manera física. Es decir, la lepra es una impureza física que mostraba una impureza espiritual de carácter moral. Es decir, es la combinación de tener una conciencia impura y hablarla, externarla. Cuando la conciencia, el pensamiento era impuro y se exteriorizaba, entonces se convertía en una impureza física, que era el reflejo de una impureza espiritual, pero que tenía como base la conciencia, es decir, nace en la conciencia. Voy a citar el Midrash, y el Midrash dice, textualmente el Midrash dice así, reza de esta forma: el calumniador es más culpable que el asesino. El calumniador es más culpable que el asesino. Porque el asesino mata a una persona y el calumniador mata a tres: a él mismo, a quien oye la calumnia y de quien se está hablando. De eso se trata la lepra. El resultado de calumniar, hablar mal, difamar, o aún hablar algo verdadero, pero con un enfoque de burla, con un enfoque de dolo, con un enfoque de peyorativo, eso causaba un problema. La mala lengua fue, en los tiempos bíblicos, en los tiempos antiguos, fue comparada a una flecha y no a una espada. Pues la flecha, la espada solo mata estando de cerca, pero la flecha mata de lejos. Voy a poner un ejemplo. Estando el calumniador en Oaxaca y del que se calumnia en Monterrey, o pongámoslo fuera del país, estando el calumniador en Estados Unidos y de quien se calumnia en México, tiene el mismo efecto de allá para acá que de aquí para allá. Es decir, puede matar el calumniador puede matar al que está en México si está hablando de él, o del calumniador que está hablando en México de alguien que vive en Estados Unidos, lo puede matar. Es decir, no hay
Por eso es comparada con una flecha, mata a distancia, no como la espada, que mata estando cerca. ¿Ok? El Midrash sigue diciendo, 4 categorías de personas no gozarán del esplendor divino, no gozarán del Olam Abba, así dice el Midrash. Y los enumera. Número 1, los burlones. Número 2, los hipócritas. Número 3, los mentirosos. Y número 4, los que hablan mal del prójimo. Eso dice exactamente el Midrash. 4 categorías de personas que no gozarán del esplendor divino: los burlones, los hipócritas, los mentirosos y los que hablan mal de su prójimo. Así que estudiar esta parashá de Tazria y Metzorá esta semana nos va a dar, queridos, bienvenidos, siguen conectándose, Baruch Hashem, qué bueno que se siguen conectando. Judith, ahí en Oaxaca, Shalom, mija, qué bueno que estás ahí. Estudiar la parashá esta semana de Tazria y Metzorá nos puede dar una idea clara de la fuerza, la energía, el poder que tiene espiritualmente nuestras palabras, para bien o para mal. Y vamos a aprender con el estudio de la parashá de hoy día y mañana, vamos a aprender cómo combatir aquella expresión que nos causa problemas, hablando de la lepra, la sará, que es resultado del mal hablar, o motzi ra, el sacar el mal, y cómo combatirlo hoy en día. Cómo se combatió desde la óptica de la antigüedad y cómo hoy en día se puede combatir eso. Vamos a hablar de eso. Verdaderamente hoy la lepra no existe como plaga o como enfermedad literalmente. No se conoce. Tal vez habrá pocos casos, pero serán muy los mínimos. En los tiempos antiguos, la lepra era el resultado de estas cosas. Enseñaba una condición espiritual que dañaba mucho a la persona que hablaba. Shalom Yahil no ha activado su micrófono, por ahí le falta. Así que, pero los sabios dicen que aunque la lepra no existe como una enfermedad, no existe como una enfermedad de la piel, ahora vamos a aprender con lo que comentan los sabios hoy día, que aunque no se lleva por la piel, se lleva por dentro. Y dicen nuestros sabios que el cáncer es un tipo de lepra. El cáncer es un tipo de lepra. Así que hay que trabajar en esa situación. Es un tipo de lepra y hay que trabajar en esa situación. Estudiar la parashá nos va a ayudar a combatir. ¿Qué pasa? No, mañana, porque lo voy a ocupar temprano. Ok, así que seguimos. Gracias, Shalom Yahil, bienvenido. Así que estudiar la parashá de la semana, extraerle la energía a la porción de la semana, es atender la intención de la Torah cuando la estudiamos semanalmente, para que cuidemos físicamente nuestro cuerpo, para que cuidemos físicamente nuestra salud mental, nuestra salud emocional. Así que qué interesante, porque necesitamos entenderlo. Miren, cuando nosotros estudiamos la porción semanal, nuestros sabios nos dicen que es la forma de trabajar en las áreas que la Torah quiere que estemos trabajando. Si esta semana nos toca hablar de Tazria y de Metzorá, significa que hay áreas en las que tenemos que estar trabajando en ese sentido de manera personal. Tomar conciencia de nuestro estado de pureza o de impureza es vital en esta parashá.
porque de esta parasha vamos a extraer el conocimiento y lo que necesitamos para estar más vigilantes en sobre los decretos, sobre los juicios, sobre las palabras que a veces dicen o decimos nosotros de alguien más o dicen de nosotros. Estamos en una época, dicen nuestros sabios, donde no hay separación entre lo que se piensa y lo que se dice. Es decir, antes había un poquito más de snoot en ese sentido, de guardar del recato, de no externar lo que se piensa. Pero hoy en día ya no, hoy en día se habla mucho de ese sentido. Así que vamos a empezar a estudiar el tema de una forma en orden, como lo menciona la Torá, que empieza con Tazria en el capítulo 12. Y le dijo el Eterno a Moshe, dile a los hijos de Israel, si una mujer concibe y ha dado a luz un hijo varón, quedará impura 7 días. Será impura como el tiempo de su menstruación, y el día octavo será circuncidado el prepucio del niño. Ahora vamos. Tazria quiere decir concebir o sembrar. Y Metzora quiere decir lepra. Estas dos parashot, como lo acabo de mencionar yo, es la idea de aquello que se concibe y que se expresa cuando no deberíamos de expresarlo. En esta semana, en este año, se leen juntas porque el tema que comparten en común es el Zaharat, que es la lepra. Pero interesante, porque la lepra en los tiempos bíblicos se manifestaba con manchas y lesiones en la piel de la persona, en la ropa o en la casa, en la casa. Y creo que nos hemos ocupado a veces mucho de hablar de la lepra en la persona de manera interior, pero no nos hemos ocupado de hablar de la casa, porque también había una forma de atender la casa. Y si no lo terminamos hoy, mañana lo terminamos el tema y les daré algo que Cábala enseña que se puede hacer para ayudar a limpiar también las paredes de la casa. Y no estoy hablando físicamente nada más de pintarla, limpiarla, estoy hablando de algo más, esto es más espiritual, porque la lepra o la azara o la azarat también se manifestaba y se mostraba en la ropa o en las paredes de las casas, ¿ok? Así vamos a empezar. Ahora, se traduce como lepra, pero no significa exactamente eso, zarat. Tiene un poquito más de significado más profundo. Se compara, inclusive ambas palabras, Tazria y Metzora, en común tienen una raíz que tiene que ver con lepra. Pero más que eso era que presentaban lesiones cutáneas que provocaban aversión de quien lo observaba, además de un mal olor. Eso es algo que las dos palabras, Tazria y Metzora, comparten como raíz. El Zohar, Akadosh, el Zohar Santo, habla sobre Tazria y nos explica que cada uno de nosotros determina su destino. Entonces, tendríamos que preguntarnos, ¿qué tiene que ver nuestro destino, el destino que determinamos tomar nosotros, qué tiene que ver con que la mujer conciba y dé a luz un hijo varón? Y dice que si que tiene un hijo varón queda impura. Y también y que eso tiene que ver con la lepra. El Zohar explica que estas parashot, las dos, Tazria y Metzora, nos revelan dos sistemas, dos energías, estoy buscando las palabras, dos energías que operan en el mundo, dos energías que dependiendo de la decisión que tomemos, será la energía que nos rija o que nos esté presentando obstáculos. Esas dos energías se conocen en hebreo como la impureza y la pureza. La impureza en hebreo tumá y la pureza taor. Impureza tumá y pureza taor. Taor. Pueden preguntar, recuerden que con gusto o manden un mensaje y yo lo atiendo.
¿cómo ves la pantalla? A ver, dígame, ¿todos ven la pantalla bien? Me están diciendo que se ve chiquita la pantalla. ¿Quién me quiere decir? Me dijiste, ¿no? Se ve chiquita la pantalla. A ver, ya me dijiste tú, Rafa. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Este celular. ¿Shira? Sí, Gabay. ¿Sí Sí que? se ve chica. Se ve Chiquita. chica la pantalla. No ¿Y muy así? chica, pero pues, está bien. Normal, está bien su pantalla, Gabay. ¿En qué me estás viendo, Rafa? ¿En un teléfono o en una computadora? En la laptop, pero está chiquita, como que está reducida. En la parte... Se ve chiquita porque dice Dame que el chance. ancho de su internet no está bien. ¿El de él? A mí no me aparece nada de eso, ¿eh? No, el de usted. Por eso aparece chiquita en la computadora y en el teléfono no nos marca. Oh, mira nada más. ¿Ya se corrigió o todavía no? Todavía no. Es por tu programa que tiene, por eso lo ve chiquito. En su computadora tiene que moverle. A ver, Rafa, en la parte derecha, en la parte de... Cambió. ¿Ya? No, pero ya se volvió a reducir. Ah, Aquí se ve grandota. ¿Sí? No, yo creo que es tu computadora, Rafa. Escúchame, Rafa. En la parte derecha de tu lab, hasta arriba, hay una cruz, una X, y luego hay unos cuadritos, y luego hay un John. Ahí ya, Un John. ahí ya Oprime la, el de en medio. No, oprime el de en medio. ahí ya la veo completa y no Ok. le moví nada. ¿No? No, Bueno, lo que veamos qué pasa va a que pasar. está baja su internet, Gabay. Así marca, pero ahorita ya está bien. Ok. Bueno, confiemos en que no se va a desconectar. ¿Ok? ahí está ya. Muy bien. Pues confiemos que todo va a salir bien, que no se nos va a desconectar. Gracias. Ok. Entonces, déjeme, seguimos con lo que estamos hablando. Dice el Zohar que el estudio de esta parashá nos va a ayudar a entender las dos fuerzas, las dos energías que se mueven en el mundo. Y que esas dos energías están más allá de nuestros sentidos, pero gobiernan nuestros sentidos. Es la impureza y la pureza. En hebreo, impureza se dice tumá, pureza se dice taor. ¿Ok? Pureza, taor, impureza, tumá. ¿Qué es para el Zohar pureza? Taor, puro. Para el Zohar, taor, puro, significa limpio, limpio. Y la Cábala enseña que cuando algo es puro y limpio, la luz del Creador puede venir y reposar fácilmente en un depósito así, en un kelí. Cuando el depósito, el kelí, es puro, la luz del Creador puede pasar, depositarse en el kelí y aún puede fácilmente atravesar a una parte. ¿Cómo lo explico? La luz del creador, la intención del creador es usar al kelí para que sea un receptor y a la vez un filtro que lleve luz a los demás. Esa es la idea del creador. Así que cuando un kelí está taor, puro, la Cábala, el Zohar enseña que ese kelí puede ser receptor y transmisor, puede ser receptor y transmisor de la luz del creador. Espero que esté sabiéndolo explicar.
¿Ok? Ahora, cuando el kelí, el depósito, la vasija, es impura o sucia, está sucia, dice el Zohar que la luz pasará parcialmente o no pasará en absoluto para los demás. La meta de la Torá, la meta del Zohar, la meta del cielo, es que todo kelí sea un receptor y un tamiz, un filtro que lleve luz a los demás. Eso es lo que significa en términos de Cábala la palabra taor, que significa pureza. Recibir para transmitir, pero solamente se logra cuando está en condición de pureza. Solamente cuando está en cuestión de pureza. Cuando está impuro, tumá, sucio, significa que la luz o pasará muy, muy escasamente o no pasará en lo absoluto y tampoco llegará al kelí. Es decir, la impureza impide que la luz de Hashem cumpla el cometido con el kelí, que es alumbrarlo, y le impide que cumpla con el propósito de Hashem, que es alumbrar a los demás. Es decir, es nuestro kelí, tu cuerpo, la vasija que eres, va a ser alumbrada con la luz de la Torá, con la luz del cielo, de Seir Anpin, el mundo de arriba, va a venir. Si tienes pureza, te va a alumbrar a ti. Y a final de cuentas, la idea es que ese kelí sea un tamiz, que filtre e ilumine a los que están cerca de ti. Pero si el kelí está tumá, sucio, o la luz ni siquiera llegará, o pasará muy parcialmente, o no pasará en lo absoluto. En términos de Cábala, la razón de la carencia es la ausencia de luz. La razón de la carencia es la ausencia de luz. Es decir, la impureza, la tumá, va a provocar que haya ausencia de luz. Y si hay ausencia de luz, hay carencia. Índole que quieras, espiritual, moral, económico, sentimental, familiar, de cualquier índole. Shalom a todos. Eri, a todos los que se siguen conectando. Bienvenidos. Está grabándose la clase, la vamos a subir. Y si no la terminamos hoy, la mañana la terminamos. El domingo, a las 11 de la mañana, vamos a seguir con el tema de la parashá de Shemini, hablando del Kabot, Kibut Ab Beam, el honor a los padres, a la madre y al padre. Vamos a seguir con ese tema, tal vez el domingo lo terminemos para seguir el martes con nuestro tema que estamos estudiando. Así que el Zohar dice, y la Torah lo enseña, que todo inicialmente fue creado puro. Todo inicialmente fue creado puro. Me gustó que esta semana Patti de Colombia me comentaba que la nave Koach, ¿qué era, no? ¿Cuál es la segulá de la nave Koach? Aparte de que tiene mucha segulot, contiene cada renglón de los 7 renglones que tiene. No, tiene 6 renglones, 7 palabras. Contiene un nombre del Eterno que tiene que ver con una sefirá, la sefirá de la sefirá emocionales, que son de Gesed, Geburá, hacia abajo, no incluye Jochmá, ni Biná, ni Keter. El Lana de Koach es una oración muy antigua, escrita por un cabalista que utilizó las primeras letras del Bereshit hasta antes del Tohu Vabohu. Bereshit, bara, Elohim, eta shamayim, bet haares, haitá, haares, Tohu Vabohu. Hasta antes de eso, esas letras que acabo yo de decir en hebreo, permutadas, hicieron posible la nave Koach. Y el Ana de Koach es la oración que despierta el momento de más pureza que hay en la creación.
y por eso se convierte en una segulá para hacerla por nuestros hijos. ¿Por qué? Aunque no diga nada de hijos, no menciona nada de hijos. Es más, es un ruego, te ruego, por favor, Ana Becoag, Gedulá Yemin, te ruego, por favor, es un ruego, es una oración, que si la leemos en español jamás menciona a los hijos, pero no es la idea de que diga la mención de los hijos, porque lo que hace es activar el momento de más pureza de la creación cada vez que lo decimos en nuestro entorno. Así que a mí me conviene hacer el Ana Becoag y que mis hijos lo escuchen o mis hijas lo escuchen, porque lo que yo provoco es que se recree una atmósfera de pureza y caminen más puros. Por eso se convierte en una oración, dicen los cabalistas, que involucra a los hijos. Eso es lo que le estaba yo explicando a Patti, porque encontró una definición que dice que el Ana Becoag es para que nuestro rezo sea escuchado, al Eterno, ¿no? Pues para que sea escuchado no nomás está eso, está el Salmo 4, el Salmo 8, hay muchas cosas. Cada oración, dependiendo del enfoque, si es de Cábala, si es de Jajamín, tiene una segulá que tiene como intención, que cada uno de nosotros podamos obtener la energía de esa segulá. El Ana Becoag tiene esa. Activas ese nombre de 42 letras, que lo que va a desatar es una conciencia de pureza. Por eso, en el tema que nos atañe, hay que hablar del Ana Becoag. Aunque no es lo único que vamos a hablar. El Zohar enseña que todo fue inicialmente creado puro. Eso dice la Torá también. El Bereshit, el Génesis, de todo lo que existe, el propósito de la creación era que viviéramos en pureza y que en esa pureza viviéramos felices y completos, plenos, con toda la creación. Pero ¿qué hicimos con la luz que recibimos? Dice el Zohar, le da un poco de luz al tema. El Zohar dice que la luz que recibimos ahí en Bereshit, antes de la caída, despertó en nosotros el deseo de ser creativos como nuestro Dios, creadores como nuestro Dios. La voluntad de ser creadores, dice el Zohar. Cosa natural, pues es la esencia de Hashem que está dentro de nosotros en la Yehidá. Recuerden que nos componemos de 5 elementos o 5 conceptos. Nefesh, Neshama, Guf, Ruach y Yehidá. Esos 5 elementos o esos 5 niveles del alma, estamos hablando en uno de ellos que es la Yehidá, la esencia, es decir, la esencia de Dios en nosotros hace que tengamos ese deseo o ese anhelo de buscar crear cosas. Así que en el tiempo del Génesis, cuando estuvimos ya satisfechos, Hashem determinó hacer algo diferente y permitir que pasara algo diferente para que se viera ese deseo de ser creadores concretado, materializado, que se pudiera hacer. ¿Ok? Lo explico. Llevamos en nuestro interior como un ADN, dicen los sabios, los sabios de Cábala, que como una programación de esa pureza y de esa luz que recibimos del Bereshit, aunque ya no estemos en los tiempos del Bereshit, que en un determinado tiempo, en la conjugación de circunstancias y situaciones difíciles, se va a activar. Voy a hacer un pequeño alto para que vayan y prendan sus velas. Porque ya es momento de prender las velas. Ya regresé, porque estoy grabando, ¿ok? Estamos hablando de la energía, ¿no? Estamos hablando de la pureza y de la impureza que están mezcladas en este mundo y que Hashem creó, permitió la impureza para que nosotros, ese deseo de parecernos a Él, de querer ser como Él, creadores, podamos ayudar a erradicar creando la pureza
convirtiendo la impureza en pureza, ayudando, siendo puros nosotros de pensamientos, de oídos, de ojos, de nariz, de boca, de acciones, todo, para que podamos transmitir esa luz que Hashem tiene para nosotros. El mundo que Hashem lo creó puro, pero se impurificó por unas razones que vamos a verlas ahorita en unos minutos, si nos da tiempo, y si no mañana, pero también fue permitido por Hashem para que ese deseo de querer ser creadores como Él, lo podamos ver cumplido, convirtiendo la impureza en pureza, creativos, siendo creadores de estrategias, formas, maneras de poderle ayudar a los que están a los que son impuros, a los que viven en impureza. Así que, amados, esa es la tarea. Y shiur significa clase, pero shiur es una porción de luz, una porción de energía que yo necesito para aprender a vivir la Torah con mi diario vivir. Eso es lo que significa shiur en términos de Cábala. Un pedazo, un trozo de energía que me permite aprender a vivir mi vida con la porción de la Torah. Y en esta semana nos toca Tazria y Metzorah. Cuando engendres el mal, bueno, hay que entender que hay dos energías, lo estamos mencionando y parece que lo estoy repitiendo, pero es para que nos quede bien claro. ¿En dónde están todos los desafíos a los que nos vamos a enfrentar? ¿En el lado de la pureza o en el lado de la impureza? Si estamos en el lado de la pureza, no vamos a tener desafíos. Ya no hay desafíos. En el lado de la impureza es donde nos tenemos que poner a trabajar. Fíjese bien lo que dije, en el lado de la impureza. Encontré una frase que dice un rap de Cábala, que dice, el alma por sí sola encontrará la forma de regenerarse y sanar. La tarea que tenemos que realizar es como callar a la conciencia, porque el problema no está en el alma. Esa es una chispa del cielo en la tierra. El problema está en la mente, en la conciencia. Entonces, con esta idea, se entiende más lo que estoy tratando de decir. Los desafíos posibles, ¿dónde están? La mayoría de las veces están en el área de la tumá. En el área de la pureza, ya no existen desafíos. Claro que existen desafíos, pero de otro índole, que tiene que ver con más luz. Hacer un recipiente más grande para recibir más luz. Estamos hablando de sabiduría, Jogma, Binah, entendimiento. Pero el asunto es que en el tema que nos atañe, la tarea está en la conciencia. ¿En dónde están los desafíos posibles? La mayoría de las veces, esos desafíos son dolorosos, nos causan muchos problemas, pero nos sirven para poder templarnos como una espada de acero, hasta que logramos el dominio del tema y ser creadores y transformarlo. Es decir, dependiendo de la dificultad, tú debes de volverte un dependiente de la luz para atender el problema que te está doliendo, hasta que te vuelvas un maestro, porque el día de mañana podrás ayudar a otros. ¿Quién ayuda a alguien que sale del alcoholismo? El que fue un alcohólico. No puedes poner a ayudar a alguien que no ha sido alcohólico, regenerado, a un alcohólico. No puedes. No, el que nunca ha tomado no sabe la lucha que tiene el que toma. Entonces hay que ponerlo. La que viene de un problema, de una situación familiar, de una relación dolorosa, de un fracaso, trabajando en eso, erradicando la tumá de eso, recibiendo luz, va a poder orientar y ayudar a otros. Hasta lograr dominar un tema o una situación dolorosa o adversa, podemos entender que Hashem nos prepara y nos capacita para mañana ayudarle a otros en esa área.
No podemos ayudar a alguien de lo que no hemos vivido. Y si se fijan, yo casi siempre les digo, de lo que le he vivido, se los comparto. No les voy a hablar de algo que yo no haya vivido, de una experiencia que no haya tenido. Normalmente lo viví o lo vi que lo vivió otra persona, pero puedo dar fe y testimonio de ello. Hay más opciones y formas y maneras de trabajar esto. Cuando elegimos recibir la luz del sistema puro de Hashem, de la luz, del Ein Sof, de la luz infinita, entonces escogemos ser receptores puros, sometidos a la voluntad del Creador. Y la voluntad del Creador, cuando yo me someto a Él, no es otra más que darme placer, alegría, satisfacción, plenitud. Es decir, si yo me someto a su luz divina, como respuesta, como consecuencia, Hashem me manda placer. Por eso les digo que no hay una vida más placentera que estar entregados a Hashem. No la hay. Tú podrás encontrar satisfacción en muchas áreas. Te gustarán muchas cosas, pero jamás te sentirás pleno y completo. Solo Hashem, porque Él transforma esas situaciones en placer, un placer que viene de lo alto, un placer, una alegría, una plenitud, una satisfacción que viene de lo alto, que te permitirá vivir no solamente bajo su voluntad, sino vivir pleno, feliz, satisfecho. Y entonces podrás ser ese tamiz que ayude a otros a salir de esa condición. Es muy difícil que una persona sola pueda salir de una situación difícil. Necesita normalmente de luz de alguien más. Y a final de cuentas, esa luz es de Hashem, porque tiene una procedencia, un origen, desciende del Kisea Kabod, del trono de Dios. Sigo explicando. La mayoría de las personas preferirían tener los medios para hacer las cosas a su gusto. Es como una casa. Déjeme pongo un ejemplo. Papá quiere regalarle al hijo una casa, pero resulta que la casa que el papá le quiere regalar al hijo, el papá la hace al gusto de él, no al gusto del hijo. Se lo hace a su gusto. Yo pregunto, ¿el hijo qué preferiría? ¿Que le den una casa o que le den el dinero para construir una casa a su gusto? Pues yo creo que lo normalmente es que le diría, pues si ya determinaste gastar y para regalarme algo, dámelo a mí, yo lo construyo a mi gusto. En lugar de aceptar lo que el papá le quiere dar. Ese es un claro ejemplo de egocentrismo o de arrogancia en lo que estamos hablando. Así es Hashem. Hashem nos quiere regalar una casa, una vida, pero nosotros no le pedimos que nos la regale, queremos que nos dé para hacerla. Pero Él sabe cómo es nuestra casa, nuestra vida. Él sabe qué requiere nuestra vida. Él sabe cuántas recámaras requiere nuestra casa, qué instrumentos, qué aparatos, qué acondicionamiento requiere nuestra casa, pero nosotros nos empeñamos en que mejor nos dé para nosotros crear nuestra propia casa. De eso se trata. Eso es egoísmo, eso es arrogancia, eso es lo que a veces queremos hacer con la luz que Hashem nos quiere dar para llevarle a otros, pero no funciona así. El Zohar explica que la pureza y la impureza no son cuestión religiosa, no son cuestión, ¿cómo lo pongo? No es una cuestión que es, mejor les digo lo que es, y así podemos ir al versus. Es una cuestión de conciencia. La pureza y la impureza es una cuestión de conciencia. Y como la conciencia que ya se puso a trabajar en el Kelí que Hashem quiere que sea, entonces deja de ser una conciencia basada en lo que yo creo que puedo hacer, lo que yo creo que es, en lugar de dejar que sea lo que Él dice que es.
Eso es conciencia. Y le vamos a llamar conciencia divina. Conciencia divina. La vida de todos nosotros está determinada por nuestros pensamientos y nuestras acciones. Es decir, como dice el Zohar, nuestros pensamientos en potencia son acciones. Si nuestros pensamientos son impuros, nuestras acciones van a ser impuras. Si nuestros pensamientos son puros, nuestras acciones van a ser puras. Pero tenemos una vejirá, un libre albedrío para decidir qué camino queremos recorrer. Si el camino de la tumá o el camino del taor, la pureza. ¿Qué tipo de pensamiento tenemos y qué tipo de pensamiento nos gustaría tener? Si es desde la óptica del Zohar, puro o impuro. Cada camino tiene una historia. Llegaremos a un punto determinado, pero la diferencia la va a ser en cómo lo vamos a llegar a ese punto. Si con éxito o con muchos fracasos. Si con dolor o con asertividad del cielo, es decir, con que yo tengo una conexión con esa luz, haciendo no lo que quiero, sino lo que debo. En ese sentido, de ese sentido se trata la pureza y la tumá. El Ari, Isaac Luria, explica que la calidad de los pensamientos, permítame que está allí entrando alguien. El Ari dice que la calidad de nuestros pensamientos dependen de nuestra voluntad. Bienvenidos. Bienvenidos, siguen conectándose. Gracias. Gracias a los de McAllen, bienvenidos. Gracias a Colombia que se sigue conectando. Baruch Hashem, bienvenidos, gracias. Estoy a unos minutitos de terminar la clase por hoy, pero vamos a seguir estudiando. Vamos a seguir con más clase, vamos a seguir estudiando un poquito más el día de mañana. La idea de esto es que tengamos una herramienta más que nos permita dominar un poquito más esos pensamientos de impureza. Permítame que quiero apagarle a los que entran, procuren entrar con sus micrófonos apagados. Ya está. Para que no haya distracción. Ok, el Ari dice que la calidad de los pensamientos depende de la voluntad. Cuando la voluntad es pura, taor, entonces los pensamientos serán taor, puros. Pero si los pensamientos son puros, las acciones serán puras, porque están conectadas de raíz con el Creador. Pero si la voluntad es impura, porque los pensamientos son impuros, es porque estamos conectados con el caos, el tohu babohu. Recuerden que hablé del Ana Bekoach. El Ana Bekoach es el resultado de una combinación de palabras entre las primeras palabras que aparecen en la Torá, que son las palabras de más pureza que hubo antes de la caída. Hasta antes del tohu babohu, el desorden, el caos y lo vacío, esas palabras son combinación de esas letras, formaron el Ana Bekoach. Por eso, hacer el Ana Bekoach es activar el estado de pureza que vivió la creación y buscar recrearlo en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro entorno. De eso se trata. Si la voluntad es impura, sigo con el tema, entonces nos conectamos con el caos en todos los niveles. Es decir, si mi voluntad es pura, mis pensamientos son puros, si estoy conectado con la luz de Hashem, voy a atraer más luz. Pero si estoy impuro, me voy a conectar con más luz. Es decir, voy a parecer un imán dependiendo de la condición y de la acción que yo tome o la decisión que yo tome en cuanto a los pensamientos, que en potencia son acciones y que después se convierten en acciones, dice el Zohar. Lo acabamos de leer ahorita en esa frase del Zohar. Ahora, fíjense bien. La parashá dice, de Tazria, dice, Vaidaber Adonai el Moshe Lemor. Isha, que cuando una mujer
Tazria conciba y dé a luz un hijo, será impura por 7 días. Así dice, será impura por 7 días. ¿Y por qué está conectado Tazria con Metzorá? Y le dice a la mujer impura, si no hay una acción de Metzorá, de hablar mal, Metzorá, Motzirra, sacar el mal. ¿Por qué la mujer se vuelve impura? Ibas a decir algo. Sí, pero ¿por qué la llama impura? Solo por el hecho de la sangre. Es que hay que rascarle un poquito. ¿Por qué la Torah le llama impura a una mujer cuando acaba de dar a luz? Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué sangra? O sea, mi pregunta es, ¿Hashem determinó que la mujer fuera impura? ¿Entonces? No. Para como renovarse, ¿no? Pero pasa por un proceso de impureza. ¿Así lo diseñó Hashem? No. El Zohar dice que no. El Zohar dice que el plan divino es que las mujeres no sufrieran al dar a luz y que las mujeres no tuvieran problemas de impureza. Ese era el plan divino. ¿Por qué se cambió o se echó a perder el plan divino? Cuando Java escucha a la fuerza negativa que rige el mundo, dice el Zohar que la serpiente mordió el vientre de la mujer, inyectó el veneno, que fue lo único que provocó que Hashem respaldara esa acción para crear, acuérdense que hablé hace un ratito, que tenemos, fíjense bien, si entienden esto, van a agarrar mucho la onda de dónde viene todo. Hashem nos hizo a nosotros. Por eso el alma que tenemos, dice el Zohar, dice un maestro de Cábala, no es el Zohar, dice un maestro de Cábala, el alma siempre va a encontrar la forma y la manera de sanarse, de ser pura. El trabajo que hay que realizar es callar a la conciencia. Es decir, el problema no está en el alma es una chispa del cielo en la tierra. ¿Qué hace que esa alma fracase o tenga éxito? La conciencia. Si mi conciencia es impura, yo voy a impurificar mi alma. ¿Sí se está entendiendo, verdad? ¿O no? Pregunto. ¿El Zohar no dice que el cuerpo, el Kelí, es una cárcel del alma? ¿Por qué? Porque según lo que las acciones que yo hago, encarcelan o liberan a mi alma. Si mis acciones son puras, liberan a mi alma. Si mis acciones son impuras, encarcelan a mi alma, porque el alma es una chispa divina y lo que quiere esa chispa divina es compartir la luz que proviene de lo alto, del Seirampin, dice, del trono de Dios. Es decir, nosotros, si decidimos agarrar el camino de la pureza, nos convertimos en receptor de esa luz divina, pero no solamente somos receptores, somos también un tamiz que ayudamos a los demás a purificarse en las áreas de las que tú saliste. Tú no vas a poder ayudar, si no fuiste un drogadicto, no vas a poder tener las palabras porque no sabes cómo piensa y qué siente el drogadicto. Tú te regeneraste, bendito Dios, tú te regeneraste, entonces estás capacitado para ayudarle a alguien que tiene una lucha de esa naturaleza, pero tiene que ver con eso, con la luz o con la falta de luz. Ok, entonces ya entendí. Ahora, dice el Zohar que Hashem hizo todo puro y perfecto, pero cuando en su sapiencia se dio cuenta de que íbamos a fallar, a pecar, que íbamos a equivocarnos apenas acabando haciendo la creación, cuando comimos del árbol del Etz Da'at, del árbol del conocimiento, dice que él decidió permitir la tomá. ¿Por qué decidió permitir la tomá? Para que el deseo que tenemos interno de ser como él creadores, por eso hoy creamos, no nos cansamos de crear, el ser humano ha mejorado. Yo me acuerdo que cuando trabajaba en Estados Unidos, el celular, el celular era
Es que no existía un celular, era como un satelital. Y era una caja con una antenota. Yo me acuerdo que iba con mi jefe y la empresa nos había dado un teléfono satelital porque no había celulares todavía. Pero era una cajota y una antenota, dos antenotas bien gruesotas, parecían como palos de escoba doble o triple, con unas cosotas, pero pues donde estuviéramos podíamos hablar por teléfono, porque para eso eran. Con Víctor, cuando trabajaba con Víctor Uribe. Y entonces, pero, ¿qué pasó? El deseo creativo del hombre de no quedarse satisfecho con una cosa ha hecho posible llegar hasta hoy en día, que hay teléfonos de todos colores, tipos, marcas, cámaras de una calidad, todo. El ser humano tiene por naturaleza buscar ser creativos. Hashem sabía de eso. Es bien visto por Hashem. Pero la verdadera naturaleza creadora de Hashem que quiere que tengamos nosotros es la de, como permitió la tumá, convertir la tumá o ser creadores de algo impuro y crearlo, hacerlo puro. Esa es la naturaleza de Hashem que quiere que tengamos. No solamente buscar crear. Miren, esta contingencia está llevando a entender que de plano el ser humano se estaba acabando el mundo. ¿Miraron? Miran que ya se miran montañas que no se veían porque la contaminación ambiental no lo permitía. Miran el mar. Hace unos días salió una imagen de las playas de Acapulco. En la noche, unos microorganismos que se acercaron a la playa, que juntos hacen que se vea fluorescente el mar. Pero eso solo es posible porque está limpio. Hay pureza. Hay menos contaminación, menos fábricas, menos carros en la calle, todo está más puro. Es decir, esa naturaleza creativa que tenemos nos estaba llevando o nos está llevando a la extinción o al caos climático, permítame explicarlo así. Ok, como Hashem sabe de nuestra naturaleza, permitió la tumá para que nosotros seamos creadores de herramientas, creadores de formas y maneras de erradicar o de transformar la tumá en taor, en pureza. Es decir, yo soy recipiente de su luz, ahora lo que tengo como tarea es hacer de los demás que viven en tinieblas, hacer de ellos luz. Una mujer, ahora entro en el tema, que concibe y da a luz un hijo, fíjense, en términos de Cábala, por favor, en términos de Zohar, entiendan en términos de Zohar. Si una mujer concibe y da a luz un hijo varón, en términos de Zohar, el varón es el sistema puro Espérenme, no se me vayan a ir, porque ya me atropellaron sus pensamientos de las mujeres. Ya me atropellaron, ya los vi. Acuérdense que los leo. Pero déjenme explico lo que quiere decir el Zohar. Cuando una mujer concibe y da a luz un hijo, según el Zohar, el varón es el sistema puro que significa compartir y dar, porque el varón es el que da la semilla. Y en el Zohar, la hembra es el sistema impuro, porque la mujer solo quiere recibir. Solo quiere recibir, dame. Espérenme tantito. Solo espérenme, déjenme termino de explicar el tema, porque esto lo escribió el Ari, el Isaac Luria. El Ari dice que la mujer impura, durante los 7 días después de dar a luz un hijo, se impurificó por la inyección de veneno que la fuerza negativa metió en Java. La fuerza negativa de Satán, la serpiente, Nahash en hebreo, representa egoísmo o egocentrismo o yoísmo, como yo le digo. Y el yoísmo, el egocentrismo, es la antítesis del pensamiento de Dios. Es decir,
pelea contra lo que Dios quiere que hagamos. El ego no siempre necesariamente es malo, porque existe un ego divino. Déjeme lo explico ahora. Así como hay formas y maneras en que el ser humano ha creado tantas cosas, al ser tú un receptor de luz, eres puro, eres un receptor de luz, cuando llega al Kelí esa luz, tu yo divino debe de ser creativo para poder compartir o expresar de una o de mil formas esa luz que va a alumbrar a otros. ¿Sí lo estoy sabiendo explicar? Es decir, necesitamos encontrar formas y maneras para que el yo divino, dije permítame explicarlo así, no es que sea así, para poner el ejemplo, es decir, parte de esa fuerza, esa luz que hay disponible del cielo para con nosotros tenemos que saber hacer con ella, Gil, porque lo que no quiere es que la almacenemos bajo llave. Quiere que de una manera creativa, porque tenemos su naturaleza, podamos transmitirla a los que les hace falta. Por no ser creativos, en ese sentido, por no desarrollar un yo divino, no hemos podido encontrar la forma y la manera de poderle apoyar y ayudar a la demás gente. Necesitamos ponernos a trabajar en esa creación o en ese tratar de ser como él, como Hashem, creativos. Solo en eso. No estoy hablando de atributos ni de nada. No podemos de todos modos no somos omniscientes, no lo sabemos todo, no somos omnipresentes, no estamos en todo lugar. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de la razón de la luz. Para que ya no haya carencia, Yahil, en el mundo, porque la carencia es ausencia de luz, y si hay ausencia de luz es porque hay carencia de depósitos que reciban la luz y la transmitan. Eso es lo que dice el Zohar. Así que la tarea que tenemos para que no haya caos, oscuridad, tenemos que ser creativos con esa luz. Y yo estaba pensando, hoy que están de moda tantas cosas, ¿por qué no buscamos también aquello que es como una especie de mercadotecnia? Porque ¿cuál es la idea de la mercadotecnia? Vender tu producto, ¿no? Esa es la idea de la mercadotecnia, vender tu producto. Y se han diseñado formas y maneras, el internet es una de ellas. Yo no sabía que pagabas por tener Facebook. Yo no sabía. Si tú abres una página empresarial o algo así en Facebook y pagas, te hace que cuando la gente entre a buscar algo, te ponga a ti en los primeros lugares. Yo no sabía, son estrategias de mercadotecnia. Pues yo creo que necesitamos buscar y diseñar una forma para que también esas tinieblas que hay allá, nosotros transmitamos esa luz. Estoy hablando de una mercadotecnia, de un producto que es luz divina. Lo gratuito lo pagamos. Perdón. Sí, no, es que lo gratuito... Lo regalado, lo estamos pagando. Y lo peor de todo, Yahil, que el precio que pagamos es tan alto, en el sentido de lo que estamos hablando espiritualmente. Entonces, necesitamos transformar eso y buscar otra forma. Yo no sabía que YouTube también tenía planes así. Yo no sabía que YouTube tenía formas de que a tantos suscriptores te abre la plataforma para que más gente te encuentre. Tenemos 92 suscriptores hasta el día de antier, nosotros en el canal. Amados, necesitamos hacer lo que esto se reproduzca. Tratar de hacer que la tecnología también nos ayude a llevar luz, porque hay gente que necesita luz. Necesitamos buscar ser creativos y tal vez hasta invertir, ¿no? Recursos en ese sentido para que podamos ayudar a otros, porque lo que debemos de hacer es ser creativos. Tastria y Metzorá la parashá. Cuando concibas Metzorá,
cuando concibas lepra. ¿Qué quiere decir esa expresión? Que tenemos que trabajar y en lugar de concebir lepra, es concebir luz. Porque todo, según el Zohar, según la Torah también, eso es fácil, todo fue creado puro al principio. Y todo lo que es puro es receptor de más luz. Todo lo que es impuro recibe menos luz. Trabajemos en eso. Esforcémonos un poco más. Veamos qué podemos hacer. Necesitamos de ustedes. Necesitamos de su apoyo económico. Necesitamos de su apoyo intelectual. Necesitamos de su creatividad. Necesitamos buscar la forma y la manera de llevar luz, porque hay gente que lo está esperando. Hay gente que lo necesita. Veía a un youtuber que tiene 100,000, a un jovencito de unos 24 años, 22 años, tiene 100,000 suscriptores. Y yo le, ¿de qué son sus suscriptores? ¿Qué hace? ¿Cómo vencer a Fortnite? Un juego. Y ya le pagan. YouTube ya le paga. Ya le da dinero. Porque tiene tantos, tantos suscriptores. Y como tiene 100,000 suscriptores, YouTube le mete a esos 100,000 suscriptores su propaganda. Y muchos caen en adquirir cosas y le dan sus regalías ahí. ¿Cómo vencer al Fortnite? 100,000, es un mexicano, 100,000 suscriptores. Tengo 92, amados. Yo dije, cuando llegue a 100 me voy a hacer una carne asada. No, estamos en cuarentena, Yagil. Hagamos algo. Necesitamos aplicar. Mañana a las 9:30 de la mañana, a las 7 de la noche y el domingo a las 11 de la mañana seguimos con el tema. Preguntas.